Ciao ragazzi e ragazze, Ciao Miss. ciao, bentornati. Ciao. 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 Disculpen que no les había avisado, se me olvidó avisar que hoy había clase normal, pero qué bueno que están conectados. Entonces mando un mensajito para los que faltan que se unan ahorita a nosotros. Entonces, cominciamo, ¿bene? Muy bien. Estos 2 días que no tuve mi equipo, les encargué hacer unos ejercicios acerca de los artículos, ¿sí? Articoli determinativi e le preposizioni, ¿sí? Preposizioni, en especial nos enfocamos en su e in, ¿ok? Que habíamos visto que su más el artículo puede ser sul o sula, ¿sí? Y in, que podía también ser nel, ¿sí? En el o nela, ¿sí? En la, ¿ok? Entonces, cuando vemos esto es porque se están uniendo, ¿sí? La preposición con el artículo, ¿sí? Entonces, tenemos estas uniones y por eso vemos estas palabras, ¿ok? Que en español decimos separado, ¿sí? Pero, por ejemplo, a veces pasa lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos de él, ¿sí? Nosotros decimos del en español, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que fluya mejor, ¿sí? Al momento de estar hablando. Porque si decimos de él, ¿sí? Vemos que, pues, la primera palabra termina con E y la segunda comienza con E, entonces hacemos esa contracción, ¿sí? Eso se llama una contracción. Entonces, vamos a unir esas dos palabras en una sola. Y más adelante vamos a ver el resto de las preposiciones, ¿sí? Que el día de ayer, en el video que les dejé, hablan un poco de todas, ¿sí? Y más o menos el uso general de cada una. Y esto, pues como les digo, es cuestión de ir practicando y viendo los casos, ¿sí? Ya hemos visto cómo se usa in, ¿sí? Para determinar estar en un país, como en Italia, ¿sí? O estar dentro de un lugar como in baño, ¿sí? Entonces, estas preposiciones nos las vamos a ir familiarizando mientras más practiquemos y más vayamos viendo temas, ¿ok? Entonces, en nuestro tema de esta lección, estamos tratando de ubicar dove o dove sono, ¿sí? ¿Dónde están las cosas? Entonces, habíamos visto esto en su libro, ¿sí? Y les encargué hacer un par de ejercicios, ¿ok? Entonces, l'esercizio A, ¿sí? Completate con le parole indicate sotto, ¿sí? Completen con las palabras indicadas abajo, ¿sí? Y si ven abajo, les dieron pues, una serie, ¿sí? De palabras que vamos a ir acomodando según se requiera, ¿ok? Según sea el caso. Entonces, en la primera columna vamos a completar con dove, ¿sí? O dove sono, ¿sí? Dependiendo de si estamos preguntando dónde está algo en el singular o en el plural, ¿ok? Entonces, la primera sería dove o dove sono il. Dove? Dove, ajá, dove, porque estamos hablando de algo que es en singular, ¿verdad? Entonces, dove, ¿dónde está? ¿Sí? Il, Passaporto. Cellulare? il passaporto o il cellulare, ¿sí? Los dos son masculinos y los dos están en singular. Entonces, pasaporto, ¿sí? Y la segunda también tenemos dove, ¿sí? Il cellulare. 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 Molto bene. Allora, seguente, ¿sí? Dove o dove sono y luego vemos la L apostrofata, ¿sí? Entonces vemos que la L apostrofata es para un singular o para un plural.
Singular. Para un singular, ajá. Cuando empieza Por lo con tanto, vocal, ¿no? sí, cuando empieza con vocal, sí, tanto en el masculino como en el femenino, ¿ok? Entonces, dove, ¿sí? La agenda. La agenda. bene, la agenda, ¿por qué? Porque comienza con Vocal. vocale. Ujú. Muy bien. Entonces, ya tenemos estas tres, ¿sí? El otro día, bueno, que estábamos hablando de vocabulario, ¿sí? La patente, ¿sí? Anche può essere el permiso de conducir, ¿sí? Si hablamos que la patente è nel portafolio, ¿sí? Estamos diciendo que el permiso de conducir está en nuestra cartera, ¿sí? La patente è nel, ¿sí? Nel, porque está dentro, ¿sí? Entonces, nel portafolio, ¿sí? Estamos refiriendo que nuestro permiso de conducir está en la cartera, ¿ok? Entonces, esa también es otro significado de la palabra patente, ¿ok? Entonces, si hablamos de un medicamento, ¿sí? Por ejemplo, questa pillola, ¿sí? Di patente, ¿sí? Significa que es de un laboratorio, que es original, ¿ok? No que es como las similares. Entonces, dependiendo del tema que estamos hablando, vamos a ver cuál es el significado, ¿verdad? Y así pues pasa con muchas palabras, igual en el español y en todos los idiomas. Ok, entonces, bueno, seguente, ¿sí? Dove o dove sono i? Dove sono? Dove sono, ¿sí? Y vemos que la i es el plural del masculino o del femenino. Del masculino. Del masculino, ¿verdad? Entonces las palabras, por ejemplo, il passaporto, ¿sí? Es en singular, pero si fueran varios, sería i Pasaporti. passaporti. Bene, Laura. I passaporti, ¿sí? Dove sono i passaporti? Pero bueno, entonces, pero aquí, según las palabras que tenemos, ¿cuál sería? Dove sono? Soldi. Soldi. Ajá. Y soldi, ¿sí? El dinero. Ok. Y por último, dove o dove sono le? Dove sono? Dove sono? Dove Sí. Les Plurale. Le ¿Sí? chiavi. Le chiavi. Le chiavi. Ajá. Este es el plural del femenino o del masculino. Femenino. 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 Ajá. Entonces, le chiavi, ¿sí? Las llaves, ¿ok? Por ejemplo, la agenda, ¿sí? Es femenino. Entonces, si fueran varias agendas, diríamos, ¿dove sono? Dove sono? Agendi. La agenda. Agende. Recordamos, la agenda. la A se convierte en E en el plural, ¿sí? Entonces, ¿dove sono? Le agende, ¿sí? Y aquí no la apostrofamos, ¿ok? Solamente en el singular, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? ¿Ya tienen todo anotado? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, el siguiente ejercicio explica un poquito, a lo mejor se confundieron, pero según yo está claro, ¿sí? Cuando está en la cajita, ¿sí? Vamos a utilizar la preposición in, o en este caso, in plus il, ¿sí? In più, ¿sí? Para decir más, digo in più, ¿sí? Più, il, ¿ok? Più significa más, ¿sí? Tanto como cuando estoy sumando, como para decir más grande, por ejemplo, più grande, ¿sí? Más grande. Entonces se usa para las dos. Entonces, in più il diventa, ¿sí? Se convierte en nel, ¿ok? Entonces estamos diciendo en él. O por ejemplo aquí vemos nella, ¿sí? Porque es el femenino, ¿sí? Entonces in più la, ¿sí? Iguale a nella, ¿sí?
Ok. Ok, entonces en el primer ejemplo, ¿sí? Vemos que aula está dentro de la caja, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el artículo, ¿sí? La, La. lavagna, La, ajá, bene. La, ¿sí? La lavagna, o sono. Nella, Bene, nell'aula. nel el aula, aula, ¿sí? Bueno, aquí, ¿sí? Aula, sí, es un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo femenino, ¿ok? Podemos decir en el aula o también podemos decir sin in aula, ¿sí? Sin el artículo, ¿ok? Entonces podemos decir in aula o nel aula, ¿sí? Porque aquí también va a pasar lo mismo, ¿ok? Tenemos nella aula, ¿sí? Que se van a unir, ¿ok? Entonces eso también va a pasar con las palabras que comienzan en vocal en el femenino, ¿ok? Muy bien. Entonces, número 2, ¿sí? Penne e cassetto. le pene, Le penne sono nel cassetto? Pene, sono, sì, bene. Ok. Ahí. Le penne, sí. Las plumas sono, bene. Nel Nel cassetto. cassetto. Muy bien. Ok, entonces tenemos que las plumas, sí, son femenino en plural. Entonces vamos a utilizar le, sí. Y vamos a utilizar el verbo también en el plural, sí, sono. Y pues nel cassetto, ¿por qué? Pues porque están adentro del cajón, ¿verdad? Entonces, libro, ¿sí? Es sopra, tavolo. il libro Il libro è sul è sul tavolo? tavolo, Bene. Il libro è sul tavolo, ¿sí? Perdón, singular, masculino. Ok. Entonces está sobre la mesa, ¿verdad? Entonces está la mesa y encima está el libro. Recordamos que cuando usamos su es para indicar algo que está directamente, ¿sí? Colocado sobre otra superficie, ¿sí? Si yo hablo de algo que está volando, ¿sí? Voy a decir sopra, ¿sí? Por ejemplo, a veces el aereo, ¿sí? O el helicóptero sopra, vola la città, ¿sí? Cuando decimos sopra, vola, significa que sobrevuela, ¿sí? Entonces no está el avión directamente pegado a algo, ¿verdad? Sino que está volando. Entonces, en esos casos nada más usamos sopra, ¿sí? Pero si está sobre la superficie, usamos su como sul tavolo. Bene? Ok. Chiave, ¿sí? E borsa. la chiave le è nella chiave borsa, Nella borsa. nella borsa. Chiave. ¿Chiave es singular o plural? singular, Singular, sí, porque chiavi es el plural, ¿verdad? Entonces Sí. vamos a usar la chiave, nada más tenemos una, ¿sí? La chiave, por lo tanto, el verbo en el singular, la chiave è. Bene, nella, ¿sí? Nella borsa, ¿por qué? Porque borsa es femenino, ¿ok? Molto bene. Allora, giornale, banco. il giornale è sul banco, È sul banco, bene. ¿Sí? Ok. El banco, sí, es un banco, sí, donde nos sentamos, por ejemplo, en el parque, sí, en el parco, sí. Pero si digo la banca, sí, me refiero al banco dove i soldi, sí, dove sono i soldi, sí. El banco de dinero, sí, la institución.
Ok. Studenti aula. Le studenti nell'aula. Gli studenti Studenti nell'aula. En A el ver. aula. Io le puse gli studenti suonano nell'aula. Bene, gli studenti, ¿sí? Recuerden, studente es el singular, ¿sí? Entonces, studenti es el plural. Pero ¿por qué no ponemos i? Por ejemplo, i studenti. Por la S Porque impura. es S Por la impura. S impura, bien, ¿sí? Entonces tenemos S impura, ¿sí? Por lo tanto, vamos a usar y, ¿sí? En el singular utilizaríamos lo, ¿sí? Lo studente, ¿ok? Entonces, en el plural, ¿sí? Se vuelve y, ¿ok? Y esta presentación ya la subí a Teams para que puedan ver las tablas de las reglas, ¿ok? Entonces, ahorita Miss. les vamos a dar un vistazo. Ok, entonces, gli studenti, ¿sí? Ya tenemos la primera parte, gli studenti. Entonces, allora, ¿e o sono? Sono. Sono. Sono, es plural, ajá. Sono nella aula. Nell'aula, ¿sí? O in aula, ¿sí? Ok. Muy bien. Tenemos bolsa y luego sedia debajo. La borsa. Sulla sedia. Sulla sedia. La bolsa è... Ah, no. Sí, sulla sedia. Por ejemplo, si mi bolsa estuviera abajo de mi silla, ¿sí? Diría la bolsa, ¿sí? E sotto la sedia, ¿sí? Entonces, su o sopra es sotto, ¿sí? Esos son los contrarios. Sopra, sotto o su es sotto, ¿sí? Entonces tenemos que, para estos dos, Miss, en lo de las 6, ¿en qué caso se va a usar la gli? ok. Y se va a utilizar en las palabras con S impura, ¿sí? Como ST, SP, Ah, sí, cierto. ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? X, Y, et Z. Tiene, ¿sí? PS, ¿sí? Estas son las únicas palabras para los... Bueno, y se va a utilizar también para la vocal, ¿sí? Todos estos casos van a utilizar el plural, ¿sí? Y, ¿ok? Solamente los plurales que terminen en consonante, que comiencen en consonante, perdón, van a tener el plural y, ¿ok? Ok, entonces tenemos matite, ¿sí? Matite e tavolo. Le matite è sul tavolo. Le matite, una matita, due matite. Entonces es plural, ¿verdad? Entonces es e o sono. Sono. Sono, bene, ¿sí? E es para el singular. Si fuera la matita, ¿sí? Sería la matita e. Pero como son varias, entonces le matite sono, ¿sí? Sono para el plural. Le matite sono. Están sobre la mesa. Tavolo. Sul tavolo. Bene. Ok. Entonces, si se fijan en estos ejercicios, estamos utilizando tanto los artículos, ¿sí? Como las preposiciones, pero también vamos a tener que recordar lo que ya hemos visto antes, ¿verdad? Del singular y el plural, y del femenino y del masculino, ¿sí? Y también de la conjugación de los verbos, ¿sí? Entonces vemos la tercera persona del singular, ¿sí? Y la tercera persona del plural, sono, que vamos a utilizarla para referirnos a las cosas, ¿ok?
Ujú. Muy bien. Entonces, ok. Muy bien. Articoli determinativi, ¿ok? Y esto ya se los encargué un poco que lo vieran en el video, pero vamos a verlo juntos para resolver dudas, ¿ok? Y ver un poco más de ejemplos, ¿ok? Entonces, tenemos las mismas 3 clasificaciones que con los artículos indeterminados, ¿ok? Si se acuerdan, las que terminaban en consonante, las que comienzan en consonante, perdón, era un, ¿sí? El dopo un, ¿sí? Uno, ¿sí? Se clasificaban en las mismas. Y teníamos, si se acuerdan, dei, ¿sí? Dei, ¿sí? Si se fijan, el indeterminado en el plural no es más que de con el artículo determinado en el plural. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, el determinado es y su indeterminado es dei. ¿Ok? Aquí el plural determinado es y el indeterminado es dei. Y lo mismo va a pasar en el femenino, ¿sí? El femenino, el plural es le en el determinativo, pero en el plural es delle, ¿sí? Entonces, hay que recordar los casos, ¿ok? Porque así se nos va a facilitar, pues, pues viendo todo en conjunto, ¿ok? Más que si lo aprendemos como cosas separadas, ¿ok? Entonces tenemos que son los mismos casos. Las palabras que comienzan en consonante, ¿sí? Las palabras que comienzan en vocal, ¿sí? Le parole que cominciano in vocale, ¿sí? In vocale, ¿sí? Y si ven, in vocale, ¿sí? Que comienzan en, ¿sí? Vemos el uso de in como en. Ok. Y tenemos las palabras que comienzan en S impura, ¿sí? Que ya sabemos que es la S acompañada de otra consonante. Y tenemos GN, ¿sí? PN, IS, X, Y, Z, ¿ok? Entonces, las que comienzan en consonante va a ser il, ¿sí? Vocale L apostrofata, y los otros casos es en lo, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos del primer caso, ¿sí? Parole que cominciano in consonante. ¿Quién quiere ayudarme a leer tanto el singular como el plural? Yo. Ya mismo. Ok, Ingrid, e dopo, aquí Andrea, ¿sí? Ujú. E Fabi. Ujú. Leo las 2 columnas, Miss. Sí. Ah. Il cavallo, Ujú. il giornale, il cuore, il fiore. I fiori, I bene. cavalli, i giornali, i cuori, i fiori. I fiori, bene. Il cavallo, sì, il cavallo. Il giornale, cos'è il giornale? El ¿Libro? periódico. Il periodico, ajá. E il cuore? Il cuore. El corazón, El Corazón. corazón, ajá. E il fiore? flor. Flor. La flor, ajá. La flor que recordamos que va a ser masculino en italiano. ¿Ok? Entonces tenemos que aquí va a ser el plural, ¿verdad? Los caballos, los periódicos, los corazones, las flores, ¿ok? Muy bien. Secuente. La, Andrea, ujú. ajá. Dopo Fabiola. L'amico, l'editore, l'indice, l'ombrello, Ujú. gli amici, gli editori, gli indici, Ujú. gli ombrelli. Gli ombrelli, bene. Amico, sì? Cos'è un amico? Un amico, ¿verdad? È un editore?
Editor. un editor, ajá. L'indice, sì, può essere il dito, sì, indice o il dito. O può essere el índice de un libro, ¿verdad? Muy bien. L'ombrello, sí, l'ombrello. ¿Alguien sabe qué es un ombrello? ¿Una sombrilla? Paraguas. Un paraguas, sí, muy bien. Entonces tenemos que las palabras que comienzan en vocal, ¿sí? Van a tener la L apostrofada, ¿sí? Y que en el plural van a transformarse en I, ¿sí? Entonces tenemos el primer caso, I, ¿sí? Segundo caso, I. Y por último, tenemos el caso 3, las palabras que comienzan con S impura, GN, PN, PS, X, Y, etc. Fabi, Ah, ok. ¿o quién seguía? Los digo así en singular primero y luego en plural. Ujú, Lo zio, lo specchio, ujú, lo scherzo, ujú, lo neumonía, ujú. glitzi, glispecchi, glischerzi, glineumonie. Neumonía. Ujú. Lo zio, ¿sí? Recordamos la D como al principio. Lo zio, ¿sí? Gli zi, ¿sí? Que tenemos que esta es una de las pocas palabras que sí van a llevar una I al final, ¿sí? Recordamos que cuando hay una IO, nada más quitamos la O, menos en zi. Y hay que pronunciar zi, ¿sí? Como con doble I. Specchio, ¿sí? Scherzo. Uno specchio. Cosa è uno specchio? ¿Le suena? Uno specchio, un espejo, ¿sí? Un espejo. E uno scherzo, ¿sí? Uno scherzo es una broma, ¿sí? E la neumonía, ¿sí? Come pues la enfermedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el femenino, nada más vamos a tener dos casos, consonante e vocales, ¿sí? Y recordamos que también para el indeterminado tenemos, okay, tenemos una, ¿sí? Una, ¿sí? Pero apostrofata, ¿sí? Para la vocal. Y recordamos que el indeterminado es de, ¿sí? Más le, pero vamos a agregar una L, ¿sí? Entonces tenemos la o la L apostrofata, que en el plural las dos van a ser le, ¿sí? Entonces el femenino siempre es más fácil. Como que el masculino es un poco raro por tener estas particularidades de la S impura y esas letras. Pero el femenino es pues más sencillo, ¿ok? Solo tenemos la o la L apostrofata cuando es vocal y le en el plural, ¿ok? Miss, ¿le Entonces, puedes regresar tantito al cuadrito que... Ay, sí, gracias. gracias, prego. Ya, gracias. Ujú. Si digo ya, en italiano, ya, ¿sí? Que suena muy similar, nada más se escribe diferente. Ya. Muy bien. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer el caso 1? Yo, Naomi. Naomi, per favore. Ujú, La zampa. ujú, La stazione. ujú, La donna. ujú. La escribania. La ¿También escribanía. los otros? Sí. La escribanía. Le zampe. Ujú, Le stazioni. sí. Le donne. Le scrivanie. La escribanía, bene. La zampa, ¿sí? Una gamba es una pierna de nosotros, ¿sí? Pero la zampa es una pata de un animal, ¿ok? La stazione, ¿sí? Stazione, que es una estación, ¿sí? Pero de tren, una estación de un punto en el espacio. Si queremos decir estación, por ejemplo, l'autunno, ¿sí? Ahorita ya estamos en el otoño, ¿sí?
L'autunno è una stagione, ¿sí? Entonces, stazione, ¿sí? Dell'autobus, ¿sí? La estación del autobús, pero l'autunno è una stagione, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Muy bien. Entonces, aunque stazione comienza con S impura, aquí no importa. ¿Por qué? Porque es femenino, ¿ok? Entonces, esa regla solo aplica a las palabras en masculino, ¿ok? Así que ojo con eso. Entonces, si es S impura o la que sea, pero es femenino, vamos a utilizar la, ¿ok? La donna. Una donna es Una mujer. una mujer. Ujú. En la scrivania, ricordate, la scrivania, un tavolo è una mesa, ma una scrivania è un Escritorio. escritorio. Ujú. ¿Ok? Y bueno, y el segundo caso del femenino, ¿sí? Son las palabras que comienzan en vocal. Entonces tenemos la L apostrofata. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar a leer este caso? Yo. Avi, ujú, por favor. Loca. Ajá, loca. Leoque. Sí. Ujú, Leoque. L'amica. ujú. Leamique. La amiga. Ujú. L'anatra. Leanatre. Ajá. L'arancia. L'arancia. Arancia. Ujú. Learanche. La arancia, perdón. Ajá. Entonces, vimos en las reglas de cómo transformar al plural, sí, que algunas palabras que terminan en IA pierden la I, ¿ok? Ok. Entonces, ahorita Abby le dio risa loca porque parece que estás diciendo loca, ¿sí? Ma loca è pazza en italiano. Entonces, loca no se van a confundir con que estás diciendo que está alguien loca, ¿sí? Mazza, perdón, pazza o matta, ¿sí? Per esempio, sei pazzo, ¿sí? Si te dicen sei pazzo, estás loco, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que la L apostrofata, como quiera, va a terminar siendo le en el plural, ¿ok? Entonces, pues el singular, perdón, el femenino es un poco más fácil porque nada más hay estos casos. No sé qué pasó aquí. Ah, aquí está. Ok. Entonces, aquí y en su libro, ¿sí? Tienen la riflessione grammaticale, ¿sí? Que es nada más, pues una tabla conjunta del masculino y el femenino, ¿ok? Entonces, nada más es cosa de practicar y recordar, más que nada, ¿sí? Los casos consonante, vocal, y en el caso del masculino, pues estos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, vamos a seguir practicando porque como quiera vemos que los temas que hemos visto antes se siguen repitiendo y se siguen viendo y así los vamos a ir puliendo y perfeccionando, ¿ok? Entonces, ok, vemos los artículos determinados, ¿sí? Y articoli. Por ejemplo, ¿cómo diría un artículo? Articoli. Articoli es artículos en plural, ¿sí? Pero uno, Artículo. Artículo. artículo, ¿sí? Ay. Entonces, ¿cómo sería el artículo de artículo? La, L apostrofata, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza en vocal, ¿sí? Entonces, hagan estos ejercicios en su cabeza cuando vean, por ejemplo, esto, ¿sí? Piensen, ok, que está en plural o está en singular, ¿sí?
¿Y cómo sería en singular o cómo sería en plural? Por ejemplo, riflessione grammaticale, ¿sí? Es una reflexión, ¿sí? Una reflexión. Entonces, varias serían Riflessioni riflessioni, ajá, grammaticali. gramaticali, ajá, ¿sí? Entonces, esto les va a ayudar, ¿sí? A entender cómo funciona el singular y el plural, porque creo que es una de las cosas más extrañas de, pues, de esto de, porque no lo vemos en español, no lo vemos en inglés, ¿sí? Agregamos una letra en español o en inglés, pero aquí la cambiamos. Entonces, hay que empezar como, ¿sí? A entender eso. Masquile, ¿sí? Masquili, por ejemplo, masculinos, ¿sí? Feminile, femenino, feminili, ¿sí? Femeninos, ¿ok? Y aquí vemos, pues como un resumen, ¿sí? De lo que es el artículo, ¿sí? Determinado y el indeterminado, ¿sí? Y cómo también afecta a todo, ¿verdad? O sea, si estamos usando el masculino en el artículo, es porque estamos utilizando el masculino en este caso, en el adjetivo, ¿sí? Que está describiendo que es un chico inteligente, un chico bueno, ¿sí? Y pues al final el sujeto, la persona de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces todo va a llevar el mismo, ¿sí? Género, el mismo número, ¿ok? Muy bien. Entonces, mancano 20 minuti. Ok. Bueno, vamos a terminar viendo este ejercicio, ¿sí? Para poner el artículo determinado, ¿sí? El artículo determinativo, ¿sí? Recordamos, el artículo determinativo es il, ¿sí? Ok, chicos. Entonces, ok, el artículo determinativo, ¿ok? En el video en los videos que les dejé en estos días también hablaban del uso, ¿sí? De un artículo y de otro, ¿sí? Del determinativo y del indeterminativo, ¿sí? Ya habíamos visto que, por ejemplo, que cuando hablamos de algo que no es como, que es más general, ¿sí? Como una pluma, ¿sí? Como una hoja, ¿sí? Algo que no, un perro que vemos en la calle, ¿sí? Como ponen en el ejemplo, ho visto un cane, ¿sí? En el parque, ¿sí? Vi un perro en el parque, ¿sí? Pero si hablo de un perro que conozco, ¿sí? Puedo decir, ho visto, ¿sí? Il cane di Abby, ¿sí? En el parque, ¿sí? Entonces, il cane di Abby, ¿sí? Es uno en específico, ¿sí? Il cellulare di Omar, ¿sí? La strada, ¿sí? Non so. La Strada Cipreses, ¿no? Una calle en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también puedo decir, ho visto il cane di Abby, ¿sí? Per una strada, ¿sí? Por una calle indefinida, ¿sí? O lo he visto, ¿sí? Nella strada ciprese, ¿sí? Entonces, vemos que cuando hablamos de algo en específico, ¿sí? Como el libro
¿sí? Di matematica, sí. No es lo mismo que decir i libri, ¿sí? Por ejemplo, dei libri, sí. O i libri della biblioteca, ¿sí? Unos libros cualquiera o los libros, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia del uso del artículo determinado y del indeterminado, ¿ok? Entonces, chicos, les voy a dejar mejor que terminen este ejercicio, ¿ok? El artículo determinativo, ¿sí? Por ejemplo, gato, ¿sí? Comer. Il gato. Il gato, ¿sí? Piante, ¿sí? Piante es Il una pianta, ¿sí? Una pianta es una planta. Una piante. la pianta. La pianta sería en el Le piante. singular. Le Le piante. Le piante, ¿sí? Vestiti, vestidos, ¿ok? Y I vestiti. vestiti. Y vestiti. Ajá. Y Sí. Casa, La. La. casa. Cane, Il. le il cane. ah, No, sí, can, porque es uno. sí, uno. Y cuando Cani, solamente es L, ¿cómo era? Si solamente era una L. con la vocal. Cuando empieza con vocal nomás, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Como el que a la derecha, que dice orgoglio. Ahí sería Orgoglio. solo la L. ¿Cómo? Ahí sería solo la L también. Sí, exactamente. Ok, gracias, Miss. L'orgoglio, sí. L apostrofata, ¿sí? L'orgoglio, sí. El orgullo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ok. Entonces, bueno, este es con el artículo determinativo, ¿ok? Y en el segundo ejercicio, ¿sí? Vamos a utilizar los dos, ¿ok? Entonces, l'abaco, ¿sí? O un abaco, ¿sí? Aqua. La El agua, sí, pero apostrofada, ¿sí? ajá. ¿Y cómo sería en indeterminado? Un ma apostrofata, ¿sí? Ajá. ¿Ok? Entonces, así vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, determinado de un lado e indeterminado del otro, ¿ok? Ok. Entonces, esto se los dejo, chicos, para que lo entreguen el lunes, ¿sí? Les voy a poner el assignment y también para tener tiempo de revisar sus tareas, ¿ok? Lo que les Miss, en la entregué. plataforma ya está lo de los artículos, tanto como indeterminativo, determinativo y eso. Sí, Ok. ya está esta presentación en sus carpetas de Teams, ¿ok? Ujú. El día de mañana terminamos ya con la unidad 1, ¿ok? Entonces, la siguiente semana, ¿ok? Vamos a empezar ya a aprender las reglas para conjugar los verbos regulares, ¿ok? En presente. Entonces, hagan los ejercicios, ¿sí? Resuelvan sus dudas, ya sea conmigo o con sus compañeros y practiquen, ¿sí? Para poder seguir adelante con la unidad 2 y que vayamos todos en el mismo canal, ¿ok? Miss, no entendí por qué arriba, donde dice abaco, un abaco, y abajo tenía apóstrofe. Porque arriba no tiene uno también. Como arriba. Aquí, ok, ya. Ajá. Porque ábaco, ¿sí? Estamos hablando de una palabra en masculino, ¿ok? Termina en O. Aquí estamos hablando de una palabra en femenino, ¿sí? Termina en A. Las dos empiezan con una vocal, ¿sí? Entonces, las dos están apostrofando, pero en realidad la L quiere decir algo diferente, ¿sí? Aquí la L sí, quiere decir él, ¿ok? Y aquí la L quiere decir la, ¿sí? Entonces, quiere
decir cosas diferentes, pero se están viendo igual, ¿sí? Por la vocal. Entonces, cuando lo pasamos al indeterminado, ¿sí? Habíamos visto en la regla que en el masculino, ¿sí? Vamos a tener un, pero en el femenino tendríamos una, ¿ok? Una, pero como una barca, por ejemplo, ¿sí? Pero como la palabra que sigue comienza en vocal, entonces la vamos a apostrofar también, ¿sí? Ah, ya. Un Sí. aqua, ¿ok? Entonces, eso Sí, es lo que gracias. está ocurriendo en este caso, ¿ok? Entonces, se ven muy similares, tienes razón, pero pues en este caso una es femenino y otra es masculino. Miss, esta semana solo vimos puro artículo, ¿verdad? Sí, artículos determinados e indeterminados. Y también las preposiciones su Sí. e in, ¿sí? Ujú. Y también, bueno, creo que la semana pasada fue que vimos Borrey, ¿verdad? Eso fue de la semana pasada, sí. Entonces, bueno, terminen estos ejercicios en casa, chicos. Es para el lunes y se los dejo ahí en Teams el assignment el día de hoy. Y también para subir los videos que tengo pendientes de las clases en YouTube, para que también revisen las clases si se quedaron con alguna duda. Y pues es todo por hoy, chicos. Mir, ¿puede poner el anterior ejercicio? Ujú. Ahí está. Gracias. De nada. Estos también están en el Teams, ¿ok? Y también se los voy a dejar en el assignment para que tengan el archivo ahí directamente. ¿Ok? Grazie. Gracias. Gracias, Miss. Gracias a vos. Gracias. A ustedes.